En este video veremos la ley de Ohm, magnitudes eléctricas, corriente y resistencia. Intensidad de la corriente y resistencia como se muestra en la imagen. Un circuito se forma a partir de una trayectoria de electrones, como se muestra en la imagen. Aquí nos muestran el flujo de nuestra corriente y lo que determina este flujo, que lo conocemos como tensión. Nos muestran paso a paso el flujo de la corriente en un circuito y lo que la produce. Nuestras diferencias de carga. Nos muestran un ejemplo diferente a el agua que cruza por una tubería. Vemos en la parte izquierda el flujo de agua con una bomba como fuente de tensión. Se muestra en la imagen a continuación. Cuando aumenta la presión de la bomba, el agua disminuye. El flujo aumenta la cantidad de electrones que tienden a salir en diferentes sentidos. Aquí nos hablan sobre la caída de presión y nos muestran algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo, vemos en la imagen una manguera. A continuación, la caída de presión. Un circuito depende de la cantidad de resistencias y del voltaje disponible. Aquí podemos explicar y observar la cantidad de voltaje de la que depende cada una de ellas. Nos explican la medida entre algunas resistencias. Los científicos inventaron las unidades de medida para poder determinar la magnitud de las cantidades. A continuación, veremos algunas unidades de medida en el multímetro. Aquí está nuestro multímetro. Podemos ver unidades de masa, temperatura, y corriente. Vemos cómo se expresan las siguientes unidades. Aquí tenemos nuestra tabla. Corriente que está expresada en amperios, voltaje en voltios y las resistencias que están expresadas en ohmios. Este es el símbolo omega, ohmios. Tenemos un amperio, voltios, resistencia en ohmios. Vemos a continuación los creadores de estas medidas. Aquí nuevamente observamos las medidas. Tenemos la intensidad de la corriente. Aquí tenemos la fuerza electromotriz, que es lo que hoy en día conocemos como voltaje. Aquí encontramos los símbolos con los que se expresan las siguientes medidas. Aquí tenemos corriente, voltaje, resistencia. A continuación veremos unos símbolos.
La E mayúscula que significa el voltaje, E minúscula para voltaje instantáneo, I mayúscula que es nuestra corriente o intensidad y la I minúscula corriente instantánea. A continuación tendremos los columpios. Aquí encontramos los columpios y cómo están expresados. Son cargas eléctricas proporcionales a la medida. Tenemos un amperio, un columpio que está expresado en segundos, equivale a un segundo. Un columpio aproximadamente es igual a 6,25. Aquí tenemos distintas tensiones de medida de energía y potencial de carga. Nos muestran cómo medir la cantidad de energía potencial que tenemos y la unidad que son los joules. Aquí se muestra la fuerza de atracción en paralelo. Un voltio es igual a un joule dividido en un columpio, igual energía dada en electrones que recorre un circuito. Acá tenemos el ejemplo de nuestra pila. Podemos observar cómo elevar la temperatura. A continuación, un circuito de agua. Vemos cómo elevar la temperatura en un circuito de agua. Nuevamente nuestra tabla de corriente, voltaje y resistencia con sus símbolos. La corriente es proporcional al voltaje. Tenemos nuestros símbolos y las unidades de medida y los científicos que las crearon. Voltaje, intensidad por resistencia. Que sería igual a la intensidad, voltaje dividido resistencia. Nos veremos en la segunda parte de este video para continuar con nuestros ejemplos.